Estimados participantes, bienvenidos al curso de Residencia y Supervisión de Obras. Soy el ingeniero Hazel Extremadoiro y los voy a acompañar durante esta presentación. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de metrados y presupuestos dentro de nuestro tercer módulo que trata sobre los aspectos económicos de las obras de construcción. En primer lugar, vamos a definir qué son los metrados. Los metrados son la cantidad de trabajo a ejecutarse cuando se hacen previo a la construcción de la obra y cuando ya se hacen mientras se da la ejecución, mientras se está dando la ejecución de la obra, pues es la cuantificación del avance real de la obra. Es una cuantificación ordenada para obtener la cantidad de obra a ejecutar mediante lecturas acotadas, los cuales serán diferenciadas por partidas o descripción de actividad. ¿Cuáles son las recomendaciones previas que debemos tomar para hacer un buen metrado? Primero, hay que efectuar un estudio integral de los planos y de las especificaciones técnicas. Antes de empezar con el metrado, con las mediciones, debemos analizar bien los planos, ver que no haya incongruencias, alguna interferencia, ver si no tenemos consultas para quien nos está mandando metrar, para los proyectistas. En segundo lugar, utilizar la relación de partidas y unidades respectivas de acuerdo a lo normado en el Reglamento de Metrados para Obra. Es importante respaldarnos en el Reglamento Nacional de Metrados para nosotros poder determinar qué partidas vamos a metrar que estén acordes a lo que se maneja normalmente en obras de construcción, porque todas siguen el Reglamento Nacional de Metrados. De igual manera, hay que precisar la zona de estudio o metrados que se van ejecutando. Es preciso, si es que nosotros vamos a cuantificar las obras de construcción que se están ejecutando, ya sea para una valorización o por una corroboración en campo, precisar las zonas de estudio o metrados que ya están siendo ejecutadas en obra, o bueno, las que se van a ejecutar, dependiendo de la caracterización que se le quiera dar dentro de nuestra planilla de metrados, ¿no? Si es que queremos diferenciar lo que está por ejecutarse a lo que está ejecutado. Por otra parte, se debe elaborar un orden de metrados en virtud de la secuencia de planos. Los metrados pues van a ser después documentos de sustento que deben ir acorde a los planos y lo ideal es ordenarlos, ya que se consignan tantas cifras en una planilla de metrados que es importante poder ordenarlas por partida, por sector, numerar las hojas que forman parte de un metrado en específico. Y por último, es recomendable pintar con diferentes colores las áreas que se están metrando. Eso es una técnica bastante útil, ya que si nosotros utilizamos un color distinto para lo que ya estamos metrando, bueno, luego ya no lo vamos a remetrar, no vamos a tener ese peligro de remetrar. Los formatos más utilizados para el metrado son plantillas, y generalmente cuando se maneja un software se manejan en Excel. También se pueden manejar a mano, dependiendo de cómo vamos a metrar. Pero lo que ahora es más común es metrar utilizando un programa tipo AutoCAD o de repente el Revit, pero el Revit ya nos saca los metrados como un reporte. Si nosotros metramos de manera digital en nuestra computadora, pues vamos a poder hacerlo a través de polilíneas, a través de mediciones, utilizando el programa AutoCAD, que es lo más básico, ¿no? Y gracias a estas mediciones vamos a poder llenar nuestros formatos que consignan información tal como el nombre de la obra, quién es el propietario, quién es el contratista, cuál es la hoja de metrado que estamos elaborando, en qué plano se basa, en qué sector se basa el plano. Y bueno, tiene casillas para poder colocar el número de la partida, el nombre de la partida, sus especificaciones, cuántas veces es que ese metrado que nosotros estamos consignando se ha repetido en el sector, consignar las medidas y consignar pues la medida parcial, total
y finalmente la unidad, siempre la unidad de medida que se está utilizando. Tenemos un ejemplo de hoja de metrados de un edificio multifamiliar en el que estamos consignando el nombre de la obra, como vemos, el nombre del contratista y qué partida vamos a metrar. Nos muestran una planilla de metrados hecha en Excel, evidentemente, en el que se ha consignado el ítem de la partida, que debe ser igual al ítem que está expresado en el presupuesto. Después es importante siempre la descripción del elemento y, si es posible también, como lo vemos aquí, poner los ejes del plano en el que se encuentra esa zona que estamos metrando. Y bueno, consignar de repente, como en este caso, todas las partidas que tienen un origen de información similar, como son las partidas de estructuras simples y de excavación y de nivel y compactación. Vemos cómo se consignan las medidas en el metrado de los tramos en los que se está excavando y se sacan subtotales que luego nos van a servir para poder tener un total de metrado dentro de una partida. Ya hemos hablado de partidas. ¿Qué son las partidas? Las partidas son cada una de las actividades a realizarse en la obra. Según el plano, determinan la cantidad de elementos a ejecutar por partidas y las especificaciones técnicas determinan la calidad y las características técnicas de las partidas. Vemos pues que para poder conocer cada una de las partidas de un presupuesto de construcción, pues nosotros nos debemos basar en la información gráfica y en la información que está escrita en documentos. Así tenemos que los planos y las especificaciones técnicas se complementan perfectamente, ya que el plano, además de darnos una visión general y muy detallada de lo que se va a construir, también nos ayuda a determinar las cantidades, ya que podemos metrar en él. En su lugar, las especificaciones técnicas nos dan una descripción mucho más teórica, una descripción sustentada en estudios, una descripción que determina las características a seguir para conseguir calidad. Entonces, las especificaciones técnicas, pues mientras nos brindan información de lo que vamos a construir, los planos también nos brindan información, claro, información gráfica y nos permiten conseguir datos numéricos. Las partidas, ese es un nombre que se le puede dar para identificar el trabajo a realizar y se puede cuantificar, presupuestar, evaluar y programar las actividades de obra. La partida se puede subdividir también en subpartidas de primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden, debido a que se va a lograr tener mayor exactitud en la forma que se tenga que evaluar la partida matriz que dio origen a la subpartida. Tenemos un ejemplo en el que tenemos la gran partida de arquitectura con su listado de subpartidas. Esto nos lo propone el Reglamento Nacional de Metrados en la parte de arquitectura, que es nuestra gran partida. Y bueno, se va a consignar arquitectura durante la ejecución, como la ejecución de muros y tabiques de albañilería, muros de ladrillo quincón, muros de ladrillo corriente, muros de ladrillo pandereta, muros de bloc sílico calcáreo, en su versión estándar de concreto y en su versión de tabique. Entonces tenemos que una partida pues trae consigo muchas subpartidas y debe tener el nombre adecuado. Los costos y presupuestos en la construcción. Un costo aplicado a una cantidad o metrado constituye un presupuesto. Ya una vez que se ha aplicado un monto para cubrir un metrado o una cantidad, es necesario constituir un presupuesto. La estimación de costos. Para poder iniciar una obra, una vez que tenemos el expediente de contratación, el expediente técnico, se puede estimar costos de la obra a nivel de la misma entidad.
Esta entidad pues estima los costos, primero los define, luego define el presupuesto, a los componentes de un presupuesto de obra, los tipos de costos que hay, como los costos directos y los costos indirectos, y también describe el tema de los gastos generales y la utilidad que vienen a ser los costos indirectos. ¿Qué son los costos? Los costos constituyen el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio de la mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y el costo de la amortización de las maquinarias y los edificios. Un presupuesto es entonces un cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica. Es el documento en el que se cuantifica y valora las unidades de obra necesarias para la realización del proyecto, el cual consta de metrados y lista de precios unitarios. Vemos un esquema general de un presupuesto de obra en el que tenemos que está compuesto por los metrados, necesariamente por los metrados, porque la cuantificación de lo que se está ejecutando o lo que se va a ejecutar es el input más importante para poder obtener el presupuesto. Nosotros podemos tener precios aprobados de un contratista, pero si no tenemos los metrados, pues no podemos saber cuánto es que se va a gastar en ciertas partidas. Tenemos que el presupuesto se conforma también del costo unitario directo, que es el costo de los materiales, mano de obra y equipo. También tenemos los gastos generales, que son variaciones relacionadas con el tiempo de ejecución de obra y no relacionadas siempre con la ejecución de obras. De igual modo, el presupuesto está formado por la utilidad, tributos e IGB. Entonces, los componentes de un presupuesto de obra a grandes rasgos son las partidas, que pueden ser genéricas o también específicas, son los metrados, la cantidad de obra a ejecutar o ya ejecutada, los costos directos, que es una sumatoria de los costos que intervienen para la ejecución de la obra, los costos indirectos, que son los gastos generales, y la utilidad. Ahí tenemos los dos tipos de costos que se presentan en un presupuesto, tanto costos indirectos como costos directos. Vemos un ejemplo de presupuesto en el que se ha consignado un presupuesto de ejecución de unas veredas, en el que notamos cómo es que los datos obtenidos mediante el metrado nos ayudan a obtener el precio final, ¿no? Primero se consignan las unidades de las partidas o subpartidas. Luego se procede al metrado. Y este metrado, pues, se hace previo a la construcción en planos o ya se hace en campo si es que se está en ejecución. Se consigna el precio unitario aprobado y, por ende, el precio unitario parcial. ¿Cuáles son los tipos de costos? Tenemos costos directos y costos indirectos, como habíamos estado hablando. Los costos directos son aquellos que quedan insumidos en una obra. Representan costos directos, mano de obra, materiales, equipo y herramientas. El costo directo de una obra está dado por la suma de costos parciales en la hoja de presupuesto. Los costos parciales son el resultado de multiplicar los precios unitarios de ambas partes. Los análisis de costos unitarios. Los análisis de costos unitarios son una forma de sustento de un precio unitario de una partida o subpartida. Los análisis de costos unitarios son realmente necesarios porque en ellos se basan los precios que se van a colocar para
una partida, para un trabajo en específico. También se consigna el rendimiento, que es la cantidad de trabajo que se obtiene de los recursos por jornada laboral. Nos consigna las cuadrillas a utilizar para cada partida. Y consigna también el aporte unitario, la cantidad de recursos que se necesita para ejecutar una unidad de una partida. Vemos aquí un ejemplo de análisis de precios unitarios en el que se ha desagregado temas como los materiales, la mano de obra, los equipos y herramientas. Se han separado dentro del análisis de precios unitarios por ser de tipologías distintas y se les ha hecho su mini presupuesto con exámenes previos. Que bueno, va a servir para poder colocar los precios unitarios en un presupuesto de construcción. Vemos que se consigna el rendimiento, 25 metros cúbicos por día. Y bueno, acá tenemos un análisis de costo unitario con mayor gráfica, en el que se consigna información tal como la unidad de medida, lo que se ha realizado, entre otros datos. Los costos directos, por lo tanto, constituyen la mano de obra, materiales, equipos y herramientas para la obra. Y los costos indirectos constituyen los gastos generales y utilidades, es decir, gastos en los que incurre el contratista, que son completamente necesarios para el avance de su trabajo, el trabajo del auditor. Costos directos. Los costos directos son aquellos que quedan insumidos en una obra. Representan costos directos la mano de obra, los materiales, los equipos y las herramientas. El costo directo de una obra está dada por la suma de costos parciales en la hoja de presupuesto. Los costos parciales son resultado de multiplicar los precios unitarios por los metrados. El parámetro para la mano de obra es entonces el costo hora-hombre y el rendimiento de la persona. El rendimiento es un parámetro de difícil evaluación y depende de diversos factores. Esto porque es necesario conocer las condiciones geográficas en muchas ocasiones, pues las condiciones no son las más óptimas o se hace casi imposible entrar a la zona. Entonces es ahí donde necesitamos de repente algún tipo de ayuda, de algún estudio en específico para poder superar esas condiciones geográficas y obtener los metrados y datos correspondientes para poder determinar cuál es el rendimiento en esa zona. De igual modo, nos habla de la capacidad física de los trabajadores. El rendimiento se va a consignar en un análisis de costos unitarios, tomando en cuenta las capacidades del grupo que va a realizar el trabajo. De igual modo, la habilidad natural y la edad. Sobre el régimen laboral de construcción civil, debemos saber que construcción civil está formado por trabajadores que se dedican a ejecutar obras dentro del país. El trabajador de construcción civil puede ser un operario, puede ser un oficial o un peón. El operario, pues, es una persona que tiene generalmente estudios, una especialización en el tema que domina dentro de la obra. El oficial es un aprendiz, pero que sí responde cuando está en su labor. Es un profesional que puede estar capacitándose y a la vez está aprendiendo de la experiencia. Y bueno, la tercera categoría es del peón, que son trabajadores de construcción civil que están
para ayudar a cualquier oficial u operario a hacer sus labores. Además, bueno, tiene sus propias labores. Sobre el costo de la hora hombre, tenemos que diferenciar el costo de la mano de obra. En el régimen de construcción civil, en el que se otorga un jornal básico, una bonificación única, movilidad, la bonificación dominical, las liquidaciones de utilidades, vacaciones, gratificaciones, entre otros. Y el aporte unitario de mano de obra se obtiene multiplicando el número de obreros por la jornada laboral y dividiendo esta multiplicación entre el rendimiento. Sobre los materiales, el parámetro que manejamos nos indica que son un aporte unitario y tienen precio, los materiales, ¿no? Esos son sus parámetros. El aporte unitario que va a ser el material para una obra de construcción, pues es único. Y con respecto al precio de los materiales, es importante siempre conocer cuál es el precio de los materiales que vamos a utilizar en construcción. Sobre los materiales, nos indican que el aporte unitario de los materiales se ingresa directamente en el análisis de precios unitarios. Y el precio de los materiales se considera de acuerdo a las cotizaciones y puede incluir o no el IGB según sea el caso. Vemos aquí un cuadro de ejemplo del cálculo de costo unitario de los materiales. Vemos entonces el cálculo del costo unitario de los materiales que se hace considerando el mercado en el que se maneja el peso de los materiales, el flete que se va a considerar dependiendo de la ubicación y algunos porcentajes como de manipulación y de merma. Y bueno, todo esto sumado al precio base va a hacer que consigamos el total del costo unitario de los materiales. Con respecto al equipo utilizado, los parámetros para poder conseguir un precio o dar un precio son el costo de hora máquina y el rendimiento del equipo. ¿Cómo se calcula? Se calcula como vemos en este cuadro, en el que se ha consignado todo un análisis de costos unitarios para el tema de trazo y replanteo, por ejemplo, en el que el costo unitario del equipo, bueno, se va a consignar dependiendo de los equipos que se van a utilizar y se va a consignar su precio por periodo de tiempo. En el caso de las herramientas manuales, utiliza un porcentaje dependiendo de la envergadura y dificultad de la obra. Sobre las herramientas, la práctica usual establece el costo de herramientas como un porcentaje del costo de la mano de obra. Sobre los costos indirectos, vamos a adentrarnos un poco más en costos indirectos. Son aquellos que no pueden aplicarse a una partida específica. Tienen incidencia sobre todo el costo de la obra. Son los gastos generales y utilidad de una obra. Y estos son valorizados al final de la obra y no deben pasar del 10% del costo directo. Sobre los costos indirectos tenemos que son los gastos generales y la utilidad. Gastos generales que son aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción, derivados de la propia actividad empresarial de la misma. Y la utilidad es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. Vemos aquí un ejemplo de análisis de gastos generales en el que se consigna cuáles son los gastos generales fijos que no directamente están relacionados con el tiempo del plazo de obra y los gastos variables que sí están directamente relacionados con el tiempo. Consignamos los montos, los porcentajes de incidencia que van teniendo para obtener finalmente gastos generales a través de los gastos fijos y variables.
Bueno, estimados participantes, esto ha sido todo por esta presentación. Espero que les haya quedado un poco más claro cómo se elaboran los metrados y los presupuestos en una obra de construcción. Gracias y conmigo será hasta la siguiente oportunidad.